Bienvenidos una mañana más a Tech Talk by Skiller Academy, aquí en Negocios TV. Hoy vamos a hablar de innovación y talento. Para ello tenemos un plantel muy especial. Entre ellos está Maggie Policarpo, que viene de Z Global, José Serra, que viene de OTS Media, Mercedes, de Love TV Channels. Correcto, y David, que viene por parte de Madrid Capital Mundial. Pero antes de hablar de este programa, que entraremos en toda la parte de innovación y talento, y casi voy a empezar por David, que creo que no paras. Creo que eres ingeniero y estás en comunicación. Sí. ¿Cómo ha sido? Pues son avatares del destino. Es decir, yo inicié mi carrera profesional en comunicación hace muchos años, cuando yo tenía 18 años, en una administración pública, en la Comunidad de Madrid. Fui estudiando y fui desarrollando mi carrera profesional, desarrollando la ingeniería, estudiando la ingeniería y finalicé la ingeniería y seguí dedicándome a lo que siempre me ha apasionado, que es comunicar lo que uno hace, tanto de las administraciones públicas como ahora en la empresa privada. Decía que no paras porque creo que he visto que estás en la lista Forbes de 100 directores de España y además en el top 25 de líderes LGTBI y además creo que has corrido el maratón también ahora últimamente. Sí, bueno, la verdad es que la única válvula de escape que uno tiene es el deporte. Cuando tiene ese nivel de agenda tan alto, pues una muy buena forma de liberar endorfinas es haciendo deporte. Y sí, bueno, he participado en los últimos años en una serie de listados, en uno de los mejores directores de comunicación de España de Forbes. 2 veces he repetido el listado de los 100 directores más creativos de España, también de Forbes. Y en el último, que para mí es un honor, aparecer en el listado de directores que apoyan la inclusión y apoyan la causa LGTBIQ+. Bueno, luego vamos a entrar más en profundidad para conocer un poco todo lo que es Madrid Capital Mundial y por qué Madrid, pero casi voy a empezar con Mercedes, que vienes de Londres. Has estado trabajando mucho tiempo en Londres, mucho tiempo en comunicación y ahora por tu lado vas a apostar por la televisión conectada. Correcto. Cuéntanos un poco. La importancia de la televisión conectada en esa parte de comunicación tan importante que mencionaba David. Correcto, bueno, yo casi que podría decir que hice el trayecto contrario, ¿no? O sea, el background Dejaste académico... de correr los maratones No, pero de periodismo y comunicación, sociología, un background académico un poco distinto a la parte directamente relacionada con la programática. Programática y puntualmente televisión conectada. Creo que es importante, está en auge, es otra forma de hacer advertising, de hacer anuncios, de poner delante del usuario un anuncio no invasivo, que sea atractivo, que aumente la receptividad y para eso nos podemos valer de la programática, sin duda. Muy bien. José Serra. Futbolista, porque yo sé que tú los fines de semana, de hecho yo tuve un problema porque no encontraba la camiseta de portero del Atlético de Madrid para un niño de 7 años y él la consiguió. Debe ser que nadie quiere ser portero. Además vienes creo que también trabajaste en el AS y ahora estás trabajando sobre todo en publicidad exterior. Sí. ¿Qué importancia tiene esa comunicación y esa publicidad exterior, especialmente en la parte de digital, que eso es lo que estáis trabajando, eso que se conoce como Digital Out of Home? Sí, bueno, el Digital Out of Home es un medio que ha ido creciendo exponencialmente en los últimos, yo diría, 10 años. Con el tema de la pandemia tuvieron un parón porque muchos networks que estaban comenzando a digitalizar todas sus pantallas vieron un retroceso porque todos estábamos en nuestras casas encerrados y no se hacía publicidad exterior. Pero yo creo que la recuperación ya es notoria y estamos viendo como todos las networks están creciendo cada vez vemos más pantallas digitales pues en las paradas de autobús, en el metro, en diferentes centros de ocio. Entonces es un medio que yo creo que es el que más está creciendo respecto a otros medios que a lo mejor están decayendo, como es la televisión tradicional, que vemos como el consumo cada vez va decreciendo en pos de la televisión digital. Me encanta ahí. Luego habrá que debatir si la televisión cae, el tradicionales tendrán algo sube. que decir. Ahí también luego David tendrá mucho que decir. Maggie,
O sea, has estado en grandes empresas tecnológicas, agencias. Yo te conocí cuando estabas en Madrid. Se fue de Madrid, luego David debatiremos sobre que se fue de Madrid a Dubái. Sí. Estuviste en Dubái y has vuelto a Madrid. Estás sobre todo en esa parte de publicidad digital y esa compra automatizada. ¿Cómo has visto la evolución de esa comunicación a través de la publicidad digital y sobre todo esa automatización? Bueno, la verdad es que en los últimos años, como empecé, cuando justo se estaba arrancando esa compra programática, es increíble porque los primeros años el trabajo, la labor principal realmente fue dar a conocer y educar qué es, y además antes no se hablaba de la programática, se hablaba de real-time bidding, ¿os acordáis, no? Y hasta que ya se evolucionó y la gente ya empezaba a entender, porque el cambio ya de planificación de medios, de esos 200 líneas, de todos los publishers, a un enfoque ya a audiencias, que siempre ha sido nuestro enfoque, yo creo que ha sido brutal. O sea, aparte de nivel conocimiento y adopción en los últimos años, que ha sido brutal y me ha encantado ver cómo hemos crecido, y en España me ha encantado ver la evolución. Viniendo de Dubái ha sido un poco más lento y visto en la región del Middle East. Y luego a nivel de la tecnología también que se está aplicando, que cada vez está mejorando, la inteligencia artificial. Z hace unos años adquirió el DSP Rocket Fuel Seismic, que algunos conoceréis, pues no sabrías que ahora es de Z DSP. Y usando esos diferentes tecnologías para poder optimizar mejor, activar las campañas y a nivel también de medición, ¿no? Luego las audiencias. No podemos, para mí las audiencias es el enfoque, ¿no? Porque hace muchos años hablamos de llegar a la persona adecuada, en el momento adecuado, con el contenido adecuado y en el canal adecuado. Y eso no ha cambiado. Pero aún así, hoy por hoy, diría que no lo estamos logrando tan bien como esperaba llegar, ¿no? Y sobre todo cuando hablamos de los diferentes canales también. Me encanta ver que hoy pues tenemos Digital Out of Home, tenemos ya el Fast TV, Connected TV. En su día, en el año 2012, como me encantaba la problemática, vi que era el futuro, dije, ya veréis, en el 2017 vamos a tener Connected TV. Al final estuve un poco mal mi estimación, pero me alegro mucho de esa evolución. Pero bueno, yo creo que vamos acercándonos ahí. David, como Madrid no hay otra ciudad, sin duda. Porque como siendo presidente de Madrid, capital mundial, Madrid es única. ¿Y cómo se ha construido esa marca, Madrid? Que tú creo que has estado muy conectado. Nosotros nacimos en una época muy particular, auspiciados por el Ayuntamiento de Madrid y la Comunidad de Madrid, que tuvieron claro la necesidad de construir una marca ciudad, pues como la tiene Londres, como la tiene París, incluso como la tiene Roma. Madrid se vende por sí misma. Todo el mundo que viene a Madrid o se queda o vuelve o repite la visita. ¿Cuál es el problema? Que no se había construido una marca como tal. Entonces nosotros nacimos el 4 de marzo de 2020, una época muy complicada, porque nos confinaron a todos el 14 de marzo de 2020, y con 23 entidades públicas y privadas construimos Marca Madrid, apoyados por el Ayuntamiento de Madrid. Hoy en día, a fecha de hoy, somos 186 entidades que apoyamos esta causa. 3 objetivos: el posicionamiento internacional de la Marca Madrid, eso es clarísimo. Segundo, la atracción de la inversión internacional. Creemos que Madrid tiene que ser un foco de inversión tanto en Latinoamérica como en Occidente. Y tercero, que Madrid sea un exponente clarísimo como referente en soluciones urbanas. Tenemos el mayor desarrollo de regeneración urbana que va a haber en Europa en los próximos 15 años, que es Madrid Nuevo Norte, y los desarrollos del sureste, cuyo tamaño es igual o similar a la ciudad de Salamanca. 495.000 habitantes nuevos que van a venir a vivir a Madrid en los próximos años. Eso, combinado en una coctelera o aderezado con unas políticas liberales de bajada impositiva, de menor presión fiscal a los ciudadanos, junto con la construcción de un ecosistema cultural alrededor de Madrid, hace que, sin duda, con los motivos históricos que tiene la historia de la propia ciudad, hace que hayamos construido una marca que está predestinada a perdurar. No es una moda, yo soy un defensor contrario a las modas. Madrid no está de moda, sino que Madrid está construyendo una marca que le está permitiendo ser visible en el exterior. No tenemos playa, pero tenemos la construcción de un ecosistema empresarial, tenemos la construcción
de una serie de soluciones urbanas que nos van a permitir atraer talento, atraer ciudadanos y atraer empresas que permitan desarrollar su actividad. Sin duda Madrid, o sea, está construyendo esa marca que además se nota afuera que cada vez es más sólida, y luego entraremos en profundidad en algunas cosas más que hacéis. Mercedes, para construir esa marca, como habla David, de Madrid, ¿qué importancia tiene la conexión, la televisión conectada? Y Maggie lo comentaba, lo del FAST. A mí cuando ha dicho lo del FAST he dicho, ostras, esto es como la locura mía de escuchar en por dos todos los audios y vídeos, pero entiendo que eso de FAST Channel no es escucharlo a por dos. No, esto es importante hacer una labor de evangelización, de educación. Hay que explicar los conceptos porque a nosotros en la industria nos gusta mucho hablar de siglas, de conceptos. Al usuario final no le interesan tanto los conceptos, las siglas, le interesa saber qué tiene a su disposición y cómo conseguirlo. Entonces, en línea a lo que decía él, los fast channels en particular, más en general la televisión conectada, no están de moda, están en auge, diría yo. Entonces, lo primero que nada yo diría, vamos a intentar definir conceptos, vamos a definir fast channels. Los fast channels son Free Ad Supported Streaming Television, es decir, televisión que se consume vía streaming, o sea, conectados a Internet. Son canales de televisión, los canales FAST, gratuitos y soportados por publicidad. Entonces es un modelo dentro de la televisión conectada y sabemos que hay un potencial brutal, empezando por los datos de adopción y penetración que tenemos en este país con respecto a otros mercados principales europeos. Es decir, se estima que en España la adopción, la cantidad de personas, sobre todo personas jóvenes que tienen acceso a un Smart TV, es de un 73%. Italia va por delante con un 86%, pero es que luego el resto de los principales mercados europeos están en torno al 60%. Entonces sabemos que la penetración es alta, y si ampliamos el concepto no solo de televisión conectada, es decir, gran pantalla, Smart TV, o la televisión gran pantalla conectada a una PlayStation o a un Chromecast, hablamos de streaming en general, en cualquier otro dispositivo. En España el 84%, entonces estamos hablando de cifras muy importantes y nos lleva a pensar que la cobertura incremental, y esto es una parte de la evangelización de la que hablo a la hora de trasladar a los anunciantes la importancia y el potencial de la televisión conectada, oye, señores, que aquí hay cobertura incremental, que puede ser entre un 20 y un 30% de usuarios a los que si impactamos vía televisión conectada no podemos llegar a través de televisión lineal o la mal llamada televisión tradicional, que hay broadcasters amigos a quienes no les gusta tanto el concepto, ¿no? Pero el potencial es brutal. ¿Y crecéis más que exterior o no? Aprovecha ahí para... Yo quisiera me gusta que haya debate. Los dos creo crecen. que ambos estamos en auge. Ambos están en auge. Voy Siendo a romper con Maggie. O sea, Z Global tiene un DSP, pero aparte tiene muchísimas más tecnologías. ¿Qué tecnologías ves que están en auge desde Z Global? Hablábamos de data, inteligencia artificial, blockchain, metaverso. ¿Qué tendencias hay, sobre todo esas tendencias tecnológicas, para luego activarlo publicitariamente? Pues sí, mira, la verdad es que Z es una empresa tecnológica, tiene un marketing platform con un montón de soluciones. Pensando ya en las tecnologías y la innovación, una de mis soluciones favoritas, y no quiero que mi jefe me diga, no, Maggie, esto no es tu favorita, no, es mi favorita, Live Marketer, utilizando la inteligencia artificial, con la implementación de nuestros tags en el site anunciante, podemos obtener un score en tiempo real de cada usuario. Utilizamos el algoritmo RFM, donde en tiempo real podemos ver el score de una persona una semana a otra, incluso el día a día. Eso nos permite que a la hora de activar, aparte de no tener un desprecio a nivel de la inversión en medios, pues vamos a enfocarnos con mensajes personalizados. Yo creo que hoy en día se lleva hablando mucho de la personalización, pero quien lo hace realmente, porque hablamos, muy bien, vamos a llegar a esta persona, pero el contenido sigue siendo lo más importante. Puedes llegar a la persona, pero si no tienes ese contenido personalizado en función de sus intereses y en tiempo real, no tiene mucho sentido, ¿no? Que hablamos que hoy estoy buscando un viaje para verano, pero en un mes espero no seguir recibiendo impactos de la publicidad de viajes, ¿no? Y luego, a nivel de innovación ya para el futuro, que no es tan nuevo, hablaste al principio, hablamos de blockchain, ¿no? Para cryptocurrency. Pues yo creo que hay una oportunidad que no está ahí todavía, que es la aplicación de blockchain a nivel de medios, en todo el supply chain. Los que llevamos muchos años en medios conocemos las famosas discrepancias de ad server, publisher y demás.
Y me encantaría que un día todos implementáramos blockchain para así usar el log level data para hacer un traceo entre el supply chain completo y así tener una única fuente de verdad y cero desprecio o desperdicio, mejor dicho, de esos medios y que cada uno tiene 100% claro hasta pues, lo que estamos sirviendo para el cliente. José, desde todo ese capítulo exterior, ¿también se habla de tema de inteligencia artificial y todas estas nuevas tendencias? ¿O? Sí, por supuesto. O sea, nosotros hoy en día estamos haciendo campañas aprovechándonos de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hacemos campañas en Alemania un día que está jarreando y podemos impactar con creatividades de playas, de Valencia, de Canarias o de cualquier sitio idílico español. Entonces nos aprovechamos de ello, optimizamos también los presupuestos. Pues por ejemplo estamos haciendo ahora campañas en UK de una cerveza española y lo que hacemos es, nosotros sabemos que el consumo de la cerveza es en determinadas franjas, lo que hacemos es solo publicitarnos en esas franjas horarias para así optimizar al máximo el presupuesto y tener mayores garantías de llegar al target en el momento que también va a consumir esas bebidas. Habrá que ver cómo afecta a ChatGPT. Yo le pedí a ChatGPT ayer, digo, prepárame una pregunta graciosa para José y me dijo, en la pandemia mantuvieron la distancia de seguridad en las pancartas, o sea que yo creo que todavía, de momento es un poco todavía pronto. ChatGPT tiene que trabajar. ¿Cómo lo ves tú, David? ¿Va a revolucionar la llegada de inteligencia artificial y blockchain toda la industria y toda la parte tecnológica? Lo está revolucionando, pero yo soy un firme defensor de la regulación. Es decir, cuando desgraciadamente la tecnología irrumpe y golpea el mercado, muchas veces sin una regulación previa, que hace que a los principales actores del mercado pues, no sepan muy bien cómo practicar esa nueva tecnología que ha irrumpido en el mercado. Creo y considero que ChatGPT sin duda va a funcionar y va a transformar nuestra forma de trabajar, sin duda, pero hay que dar dos mensajes claros. Uno, nunca va a poder sustituir el trabajo de una persona, porque evidentemente en eso tiene que versar la regulación, y dos, servirá de apoyo, sin duda alguna, al trabajo que podemos desarrollar los humanos. Creo que estamos evolucionando, esto es como Madrid Nuevo Norte, que en 400 años se tardó en hacer 5 kilómetros de ciudad y ahora lo vamos a hacer en 30 años. La tecnología está irrumpiendo, estamos viviendo una época que es muy disruptiva en todos los sentidos, geopolítico, social, económico y también tecnológico. Podemos aprovechar esa ventana que se nos abre desde el punto de vista tecnológico, pero siempre desde la regulación. Yo creo personalmente, y por la entidad que represento, que hay que aprovechar esa tecnología, pero siempre desde una regulación europea que permita a las empresas adaptarse a ese uso de la tecnología y permita, evidentemente, tener una serie de planes de crisis con los cuales combatir determinadas acciones nocivas que pueden darse precisamente con la tecnología. De hecho, ahora me estaba acordando de una campaña de exterior, para que veas que o sea, el exterior funciona, que era como una lona que decía, dile a ChatGPT que acabe este edificio. O sea, al final yo creo que todavía hay mucho que recorrer. Mercedes, ¿tú cómo lo ves dentro de Connected TV? Porque los medios de comunicación, o sea, todo esto de la automatización de la publicidad y demás, fue un cambio importante para ellos, el móvil también fue un cambio importante para ellos, pero ahora estamos hablando de la revolución del contenido, o sea, que todos estos grandes medios de comunicación que a lo mejor tienen 1000 periodistas, claro, ahora aparte de toda la revolución de monetizar, tienen la revolución de creación de contenido. ¿Cómo ves tú la inteligencia artificial en esta parte? Sin duda, esto es importante, aquí se mezclan muchas cuestiones, ¿no? O sea, el usuario, la experiencia del usuario, el acceso del usuario al contenido, qué tipo de contenido, dónde están nuestros canales y a la vez cuáles son todas la revolución tecnológica que tiene que ver con esas iniciativas que nos permiten, en lugar de matar moscas a cañonazos, ir directamente, ¿no? Segmentación, aplicar segmentos, información de usuario, de sus hábitos de consumo, todo esto transversalmente en Europa, impactado por la GDPR, que todos conocemos, que bueno, pues la regulación, lo que dices, la importancia de la misma. Entonces, bueno, pues por enfocarnos un poco en un punto, el contenido.
Es importante, hemos oído en muchos sitios el contenido es el rey, lo hemos oído hasta la saciedad. El contenido es súper importante. ¿Por qué? Nosotros creamos fast channels. Decimos, bueno, en Love TV Channels creamos canales fast, que no es vídeo on demand, es en parrilla, contenido en parrilla. Y claro, tiene que ser cuidado, bonito, profesionalizado, de calidad, porque lo que queremos al fin y al cabo es que ante tanta oferta tan fragmentada, el usuario haga zapping y se quede entre toda la oferta que hay, en los canales fast a los que pueden acceder a través de la aplicación de los fabricantes de dispositivos de su Smart TV, se queden en nuestro canal. Ahora bien, ¿qué pasa con la publicidad? ¿Cómo entra la publicidad y la tecnología, la innovación? Tenemos que impactarle de forma que creemos un corte por publicidad, un ad break flexible, dinámico, inteligente y que sea, sin duda, no invasivo, ¿no? Porque al final el usuario, la receptividad aumenta ante la publicidad si no le estamos invadiendo. Ahora bien, si le podemos ofrecer la experiencia más personalizada, ¿qué pasa? Que en un entorno CTV ya no estamos en un entorno en el que podemos trabajar con segmentos como podíamos haber trabajado con las cookies de la web. Entonces, un entorno completamente distinto donde se han ido desarrollando, pero todavía tenemos que ir hacia la estandarización, que creo que es algo que mencionabas tú antes. Hay diferentes soluciones, pero tenemos que ir hacia la estandarización. Dentro de las ciudades también hay innovación constantemente, David. Se habla de césped inteligente, jardines verticales, el coche autónomo. De hecho, dentro de nuestro capítulo de movilidad urbana que tenemos con AMKT y trabajamos mucho con la Asociación de Vehículos Autónomos, al final hay un montón de innovación que viene a la ciudad de Madrid. ¿Qué destacarías? ¿Qué nos puedes decir que encontraremos en el Madrid dentro de unos pocos años? Tenemos que diferenciar dos Madrid que es un todo uno. Madrid, el ya construido y el que se está regenerando. Se está modificando la forma de moverse en las ciudades. Madrid 360, que es la implantación de un distrito protegido de bajas emisiones, creo que es el resultado de precisamente la implantación de una regulación que permite tener una ciudad más habitable. Este Madrid, comparado con el nuevo Madrid que se va a dar en esos espacios nuevos urbanos que he comentado, tanto los de desarrollo del sureste, la operación Campamento, Nueva Centralidad Este, que es el nuevo distrito urbano tecnológico que se va a dar alrededor de Civitas Metropolitano, y Madrid Nuevo Norte. En estos nuevos desarrollos urbanos lo que vamos a tener, sin duda, es una nueva forma de hacer ciudad, una nueva forma de movernos a través, por ejemplo, de vehículos autónomos. Pero para ello tenemos primero que sentar las bases a través de la colaboración público-privada, a través de un sandbox regulatorio, que eso está creado y ha sido creado por las administraciones públicas, que permita a las empresas exponer sus proyectos de innovación de tal forma que existe una mejora continua. Muchos de ellos los has comentado, cargadores de drones en las farolas, una nueva forma de movernos, el transporte privado. Yo no lo voy a demonizar, pero sí que lo vamos a simultanear con un transporte público más potente y con una serie de micromovilidades que permitan al ciudadano elegir en qué medio quiere desplazarse a su puesto de trabajo. Y sobre todo, y una parte muy importante, la creación de ciudades de usos mixtos. Es decir, aquí no nos vale, y tú lo conocerás muy bien, la City de Londres, que los fines de semana está vacía. Lo que nos vale es crear una ciudad que permita tener unos usos mixtos, con actividad económica, con actividad comercial y con residencia, que permita una nueva forma de movilidad, tú lo has comentado, con vehículos autónomos o con otra forma de movilidad más ecológica y micromovilidad, una nueva forma de construir la ciudad a través de jardines verticales, uso de materia eficiente, materiales de constructivos eficientes, economía circular y, por supuesto, un uso eficiente de los recursos que tenemos, energía, a través de uso de energía geotérmica, por ejemplo, o del agua, una gestión eficiente del agua, de tal forma que ese conjunto de ese espacio, ese nuevo desarrollo urbano, quede todo dentro de una economía circular que permita al ciudadano mejorar su calidad de vida. Es que yo lo veo clarísimo. De hecho, lo comentaba antes con AEVAC, que es la Asociación de Vehículo Autónomo, que el presidente es Aitor. Él es invidente y decía, la movilidad y la integración que nos permite algo como el vehículo autónomo está en otro nivel. Y de hecho, mencionabas Londres, y a mí, cada vez que he estado trabajando en Londres, Piccadilly Circus con su exterior, o sea, es algo que siempre está ahí. José, OTS Media Internacional ha crecido un montón. ¿Cuáles son los retos que veis y cómo ha sido ese crecimiento
tan importante que habéis tenido? Bueno, nuestro crecimiento, al final nosotros llevamos 25 años haciendo publicidad internacional. Hacemos todo tipo de medios, o sea, exterior es uno de ellos de lo que más hacemos, pero históricamente hemos ido creciendo en la medida en la que los anunciantes españoles se han ido liberando de la vergüenza de estar en España y de publicitarse en el extranjero. Entonces, hoy en día Madrid es uno de ellos. Nosotros hemos trabajado con Madrid Destino, con la Comunidad de Madrid en campañas internacionales, y hay millones de marcas españolas que tienen la oportunidad de salir fuera y dar a conocer sus bienes y servicios para que pues, gentes de otros países puedan adquirirlos y beneficiarse de ellos. Maggie, primero, te voy a hacer casi dos preguntas en paralelo. La primera es, en Dubái habrás visto también, o sea, es una ciudad que invierte mucho. ¿Qué cosas has visto ahí en Dubái que nos llamen la atención aquí en Madrid? Y luego, también, ¿cómo ha sido esa evolución de Z Global? Que creo que aparte de la parte de publicidad programática, estáis también entrando en la parte de data con vuestros CDPs, y que el marketing de mail también funciona. O sea, que parece que el mail la gente se olvida, pero es un canal que funciona bien. Cuéntanos, ¿qué has visto en Dubái y qué tendencias tenéis vosotros? Bueno, en Dubái la verdad es que había otros canales, algunos muy parecidos a los que estamos trabajando aquí, ¿no? A través de la programática, pero sí que es verdad, a nivel de Digital Out of Home, por ejemplo, como puedes imaginar, había una publicidad ahí que no había visto en mi vida, ¿no? Incluso en el Burj Khalifa, en el edificio más grande del mundo, una campaña interactiva de Adidas y demás. Entonces ahí es donde hubo mucho efecto wow, como podías imaginar, ¿no? Luego a nivel de medios, cuando yo llegué ahí justo se estaba empezando a trabajar lo que es el Data Driven Marketing, pero de verdad, trabajando con DMP, que igual en Europa ya se había trabajado unos años atrás. El Connected TV, el Digital Out of Home se empezaba a rozar un poco, ¿no? Entonces, pero no obstante, se sigue trabajando de forma, yo creo que cuando se hacían el plan de medios, de una forma fragmentada. Yo creo que ese sigue siendo un challenge que tenemos en nuestro sector, ¿no? Que no hay una forma en que todas las plataformas hablan. Y una de las cosas que ya conectando con la parte de Z, efectivamente, como tenemos una marketing plataforma con CDP integrado, tenemos CRM, el email marketing, personalización de web, lo que he visto y es que realmente tienes que hablar con diferentes personas para luego realmente hacer esa conexión, ¿no? Que tenemos una persona con email, una persona para medios, pero ¿cómo es la experiencia de ese usuario? Al final tenemos que seguir pensando en cómo vamos a cambiar de multicanal a omnicanal y mejorar esa experiencia del consumidor teniendo todos los touchpoints, pero touchpoints de verdad, ¿no? Donde podemos entender dónde está ese usuario, crear campañas. Abierto el email, es un usuario actual, cómo le podemos eliminar de la publicidad y así ahorrar esos dineros en inversión. Personalización, hacemos un clic, vamos a la página web, cómo es la experiencia en web, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar en una forma mucho más holística cuando pensamos en las campañas para el consumidor. Sin duda hay que pensar mucho en esa experiencia del consumidor o del ciudadano. Mercedes, ¿cómo es esa nueva experiencia en la nueva televisión que encontraremos conectada? Bueno, creo que la experiencia del usuario es una de las cuestiones que tenemos que tener. En pos de todo ello, al final podemos utilizar las capacidades que nos proporciona, por ejemplo, el ad server. Decir, bueno, tengo un ad server potente, estoy creando un contenido de calidad, profesionalizado, todo lo que he mencionado antes, pero quiero crear una experiencia placentera, no invasiva, no intrusiva, porque sabemos que la receptividad aumenta, que es lo que comentaba anteriormente, con lo cual, ¿cómo voy a hacer? Desde la televisión conectada, voy a aprovechar que los fast channels son réplica de la televisión lineal en tanto en cuanto visionado en parrilla, pero voy a aprovecharme de las bondades de la televisión conectada en torno a reporting, métricas que puedo obtener, esa cobertura incremental que mencionaba anteriormente, pero ¿cómo puedo utilizar el ad server en pos de crear una experiencia de usuario placentera? Bueno, y no intrusiva, bueno, pues utilizo un ad server que me permita establecer un dynamic ad podding, un ad break, un corte por publicidad dinámico, donde yo pueda controlar que no haya la duplicación, es decir, que no haya creatividades duplicadas en el mismo pod,
Puedo también ofrecerle al anunciante la primera o la última posición en el pod, que son las que están más cerca del contenido, con lo cual nos garantiza una tasa de visibilidad más alta. También puedo garantizar, bueno, pues a lo mejor al anunciante le puedo ofrecer competitive separation, que es algo que puedo utilizar también en el ad server, aplicarlo y decir, bueno, mi anunciante a lo mejor no quiere aparecer en el mismo ad break que su competencia. Entonces garantizamos con competitive separation que no aparezcan las mismas categorías en el mismo ad break. Custom values, a la hora de segmentar y targetizar. Decimos, bueno, las capacidades a nivel de household, a nivel de, estamos en un cookieless environment, estamos en CTV, trabajamos con información a nivel de household, pero oye, vamos a intentar impactar lo máximo posible, cuidando de los volúmenes, porque aquí entra otra dimensión, que es los volúmenes en televisión conectada. Todavía son algo limitados, si bien han ido creciendo, entonces a ver con cuidado qué segmentos voy a aplicar, qué targeting voy a aplicar, sin limitar demasiado mi escala. Entonces, bueno, pues también puedo enviar custom values, información válida sobre, por ejemplo, el género, el channel name, el show name, toda esta información la puedo enviar en el bid request para que luego quien sea que puje, porque estábamos hablando de publicidad programática, lo haga sabiendo exactamente en qué contenido va a salir. ¿Y a qué tipo de usuarios? Bueno, pues sabemos que los fast channels son temáticos, no sé si lo he mencionado ya, pero son temáticos, entonces si tenemos un canal de sostenibilidad, ya de por sí está muy verticalizado, es muy nicho y el anunciante puede saber perfectamente que si se anuncia en el ad break de un canal de sostenibilidad va a impactar a gente específicamente interesada en este tema. Hemos podido hablar ya de la primera parte, que era innovación en ciudades, televisión, exterior y publicidad. He dejado para el final, para los minutos que nos quedan, la parte de talento. David, o sea, dentro de vuestras actividades la parte de talento es una pieza clave. Toda esa formación conectada con el mundo empresarial e incluso el emprendimiento juega un papel muy relevante. Cuéntanos cómo son esas actividades que hacéis. Yo es que, fijaros, antes de explicaros los proyectos, de forma resumida, os explico mi preocupación. Creo que existe una crisis de talento hoy en día brutal. No la voy a denominar crisis, le voy a llamar gap. Existe un gap de talento importante entre el mundo universitario y el mundo empresarial, de tal forma que cuando los estudiantes salen de la universidad, su incorporación al mercado laboral es complicada. Y las empresas no somos capaces de retener ese talento, engancharlo y evitar pues, que se difumine ese talento de otros países de la Unión Europea o del mundo. Resultado de todo ello, nosotros tenemos dentro de Madrid Capital Mundial, tenemos 9 universidades públicas y privadas que precisamente lo que hacemos es conectar ese mundo universitario con el mundo empresarial, de tal forma que no tengan que esperar a los estudiantes a finalizar sus estudios para incorporarse en el mercado laboral. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con 3 proyectos que hemos hecho con Global Shaper Madrid. Global Shaper es una entidad europea o mundial de la cual dependen y organizan el foro de Davos. Son los jóvenes talentos que de ahí emanan pues, nuevos profesionales de cualquier ámbito de la actividad pública y privada. Organizamos un 35 under 35, que es un listado de los 35 mejores ingenieros y arquitectos que hay en España, donde ellos compiten para exponer su vida curricular y, por lo tanto, conectarse al mundo laboral. Por otro lado, organizamos varios hackathons de soluciones urbanas que permiten a los estudiantes que están dentro de las universidades conectarse con las empresas para exponer proyectos que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos en Madrid. Y eso es una maravilla porque los resultados son maravillosos a la hora de presentarlo a las administraciones públicas. Y un tercer proyecto, del cual yo estoy muy convencido y al cual yo creo que tenemos que seguir con ello, es directamente bolsas de empleo y generación de ferias de empleo en las cuales nosotros como entidad que representamos a 180 compañías recorremos las universidades para captar ese talento. De tal forma que no se establezca un mercado persa a la hora de adquirir, de comprometernos con los alumnos que finalizan sus estudios universitarios. Si somos capaces como país, por un lado, de potenciar la formación profesional y hacerla lo que realmente es una formación profesional de entidad, y por otro lado, conectar los estudios universitarios con el mundo empresarial, hemos ganado muchos años de ventaja a lo que es el conjunto de países europeos. Es increíble la sintonía que tengo contigo, porque, a ver, yo vengo yo estudié informática, o sea, yo vengo también de ingeniería,
He acabado en comunicación, no sé cómo, creo que Juanma está de vacaciones y he acabado aquí por ello. Y también me gusta mucho el maratón. Y además, un poco la idea de... faltaría un poco representar la parte de Skiller, que es la nueva universidad. Hemos visto que ese talento, o sea, está, en el país hay muchísimo talento y lo que hay que hacer es incluir ese talento. Hay mucho talento femenino, hay mucho talento que hay que incluir dentro de ese mundo tecnológico. Hay mucha gente que ya hemos tenido la suerte, como todos los que estamos aquí, de estar, pero hay que traer mucho más de ese talento y lo que faltaba era, o sea, aprender lo que piden las empresas, o sea, escuchar a las empresas, escuchar al equipo de recursos humanos y decir, oye, ¿qué necesitan saber? ¿Necesitan manejar el DSP de Z Global? Bueno, pues hablemos con Z Global y preparemos a la gente para utilizar ese DSP y que realmente funcione. No sé si querías hacer alguna anotación. Y además la puntualización es importante, lo que has comentado. Es clave, fundamental, crítico incluso, que las universidades hablen con las empresas, pero no para los estudiantes que están estudiando ahora, sino para los nuevos estudiantes que se van a incorporar al mundo universitario y les digan qué carreras van a ser las del futuro. Hablamos antes de ChatGPT. Pues es que a lo mejor con la regulación vamos a tener que formar a reguladores que permitan el control de la información que se produce en ChatGPT. Es que es crítico. Tenemos que conectar la universidad con la profesión del futuro, que nos la van a dar las empresas, que están dentro del mercado y saben muy bien cómo va a evolucionar todo esto en un plazo, como todos sabéis, a medio y corto plazo. El largo plazo es la bola de cristal que ninguno de nosotros la tenemos. A ver, mi sueño sería que la academia sea ese puente, o sea, esperemos que, de hecho, trabajamos con la Universidad de Santiago de Compostela para realmente decir, oye, toda la tecnología va muy rápido, porque va muy rápido, intentar ser ese acelerador. José, vosotros también, ¿cómo trabajáis esa parte de talento? Entendemos que el exterior en digital evoluciona a toda velocidad. ¿Cómo trabajáis esa parte de talento? Sí, bueno, estamos hablando continuamente de tecnología, innovación, entonces para nosotros es fundamental la formación continua. O sea, ya no estamos en una era en la que uno estudie una carrera y 20 años después diga, ay, pues hoy voy a formarme para mejorar un poco. Hoy en día lo que necesitamos es que la gente se forme no diariamente, pero con mucha regularidad, porque los cambios de la tecnología y de la publicidad son prácticamente diarios. Entonces, en la medida en la que no estemos formados, el sector va a pasar por encima nuestro y no vamos a poder dar las soluciones que nuestros clientes necesitan. La gente permanece bastante tiempo, o sea, tenéis un índice de rotación muy bajito, ¿no? Claro, a nosotros lo que nos interesa es que la gente esté con nosotros el más tiempo posible, porque formamos personas, ellos se forman con nosotros, ellos nos abren puertas y nos aportan muchas cosas, entonces lo que necesitamos es que la gente esté con nosotros el máximo tiempo posible. Nos quedan como 2 minutos. Maggie, ¿cómo ves tú la parte de talento? ¿Cómo trabaja Z Global esa parte de talento? Bueno, primero estoy de acuerdo contigo que es muy difícil, hay mucho talento, pero es todo difícil atraerlo y ver cómo encajan. Sin embargo, en Z, al ser una empresa americana que cotiza en bolsa, puedes imaginar las plataformas de training que tenemos, que no llego yo misma, yo soy una persona que me he continuado durante toda la vida, aparte de la universidad, no llego a hacer todos los cursos que hay. Yo creo que justamente hemos hablado de la evolución de la tecnología y siempre hay algo nuevo. Y tengo en mis favoritos como 3 cursos que todavía no me ha dado tiempo. Y yo creo que Z pues es como al ser una empresa tecnológica y de innovación, siempre hay cursos continuamente que nos está dando para seguir avanzando en nuestras carreras y seguir ampliando nuestros conocimientos. Mercedes, casi para terminar, dejaré un segundo también para David. Bueno, tú ganaste los premios de la Academia, o sea que... Es correcto. Estamos hablando de aquí de mucho talento. Tengo un ¿Cómo premio trabajas la parte de talento? ¿Cómo trabaja también en la empresa? Bueno, yo creo que es importantísimo, totalmente de acuerdo con todo lo que se ha mencionado en la mesa, crear talento, gestionar talento, retener talento, motivar durante años, porque al final el empleado tiene que estar motivado y en constante aprendizaje. Entonces, por un lado tenemos esa conexión entre la formación académica formal, la adaptación, porque es verdad que lo que se tarda en cambiar un plan de estudios, al final la burocracia y todo lo que conlleva no es fácil, pero por un lado la formación académica formal, adaptada y escuchando a las empresas, por otro lado cursos específicos tan necesarios como la Academia de Skiller, que está en constante comunicación con las empresas, y crear
talento en base a trabajar con personas que yo creo que ya los jóvenes de hoy en día son súper permeables al cambio, a la innovación. Han estado, bueno, nativos digitales, ¿no? Al final han estado expuestos a user interfaces en todas partes y a trabajar y a moverse. Entonces, product updates, features, constantemente estamos aprendiendo todo el tiempo. Entonces, trabajar con talento que sea permeable a la innovación y sobre todo permeable a la comunicación. Por ejemplo, en programática el ecosistema es bastante complejo. Entonces, se trata de comunicación constante entre diferentes players. Ahí hablábamos de estandarización y de comunicación, no de que fueran departamentos cada uno por su lado, sino que profesionales que estén preparados para eso, para comunicarse con diferentes, aplicar innovación, estar constantemente estudiando y aprendiendo y comunicarse con otros departamentos. 15 segundos ya para David. Oye, Madrid ya es locomotora de Europa y ¿qué dirías al talento ese que hay? Que venga a la locomotora. Que Madrid, sin duda, es su ventana de oportunidad para desarrollar sus proyectos profesionales y personales. Sin duda. Una región con impuestos bajos, una región que te permite desarrollar tu actividad económica y, sobre todo, crear tus sueños. Muy bien. Hasta aquí ha dado este Tech Talk by Skiller Academy en Negocios Televisión. Nos vemos el próximo viernes.